Bueno, pues antes que nada agradecerles mucho, sé que es sábado a mediodía y es un poco difícil el horario. La intención cuando platicamos con Yuko era generar un poco de discurso contemporáneo y hablar en un sentido muy autocrítico de lo que está pasando en Chihuahua, en los diferentes municipios, ya una vez que se tocó a través de las diferentes mesas el tema del patrimonio con tierra y del patrimonio edificado, entender de alguna manera al patrimonio como algo cultural, que es una conceptualización que empezaremos a desmenuzar y que ahorita veremos un poco en estudios de caso en los diferentes municipios. Bueno, lo primero que con lo que tenemos que ser honestos, creo que está fallando el receptor. Sí, bueno, entonces si quieres lo cambiamos. Sí, me ayudas, Alba, ahí con la laptop. Bueno, tenemos que empezar por entender que la conceptualización del patrimonio cultural edificado en el contexto internacional o en la historia universal ha sido un poco lento a la hora de desarrollarse en México. Aquí enumeramos algunos de los principales momentos históricos que han marcado la pauta para que se establezcan los criterios internacionales y las normas técnicas relacionadas al patrimonio. Asociamos, por ejemplo, los momentos que atravesaba el país, la Revolución Mexicana con la Primera Guerra Mundial en el 14, y cómo el comportamiento es en lo constructivo, que el capitalismo empieza a desarrollar grandes edificios y las ciudades empiezan a francesarse. Entonces, esto lo consideramos una comparativa donde en Europa pueblos enteros están siendo destruidos al mismo tiempo en la Guerra Mundial. A raíz de todo este tipo de acciones se van construyendo nuevos modelos de criterios y de intervención y empiezan a elaborarse documentos serios como sería la Carta de Atenas, un primer referente. Algo parecido sucede en el 39 con la creación del INAH. México se sube ya al discurso normativo y legislativo en materia de protección del patrimonio edificado, y justo el mismo año que estalla la Segunda Guerra Mundial en Europa. Entonces, de esto pues obviamente surge la Carta Internacional del Restauro de Venecia en el 64 y obviamente pues ya viene una serie de leyes a nivel nacional que se van empatando con otros sucesos históricos. En Chihuahua hay un primer despegue con la creación de la ENA en el 92. Ya tenemos ahora sí en una escuela donde se pueden formar antropólogos y arqueólogos, y esto abre otro paso multidisciplinario para el trabajo que venía haciendo el INAH desde el 84. Y otro dato muy importante obviamente pues es en el 2001 cuando entra en vigor la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua, paralelamente con la declaratoria del Valle de Allende y de Hidalgo del Parral como zona de monumentos históricos. Y pues un poco el tema contemporáneo sería enumerar que en el 2010 iniciaron los proyectos de rehabilitación de los centros históricos de las principales ciudades del estado. Entonces, ¿cómo va desarrollándose esto? No sé si la que sigue, por favor. Pues tenemos que asociarlo en lo histórico porque encontramos pérdida y exterminio masivo. Esto es una violencia que atentó contra la identidad y lo sigue haciendo, o sea, sigue latente que cualquier movimiento armado puede provocar lo que pasó, por dar un ejemplo, en el Puente Viejo de Mostar, donde prácticamente una tropa croata destruye un edificio, un inmueble, un monumento muy antiguo que caracterizaba al país. Entonces ahí viene ya el detalle de la reconstrucción apegada al original, un criterio de intervención aceptado, pero viene una primer cuestionante: ¿por qué en México se batalla tanto con la reconstrucción? ¿Por qué la reconstrucción apegada al original sigue siendo un poco castrante si se revisa desde el punto de vista de los criterios internacionales? Obviamente se vienen presentando en las ciudades del estado trabajos similares donde hay un objetivo por restaurar los bienes culturales urbanos, y esto se ve como una oportunidad de revalorar la historia de los pueblos. En Hidalgo del Parral, no sé qué tan enterados estén, pero fue el trabajo de restauración del puente de Calicanto una acción similar, un puente que se venía utilizando para lo vial, que sufrió una modificación durante el siglo XX para abrir paso a los autos, y que durante años la gente batallaba para identificar como uno de los
una de las construcciones más antiguas del estado. En este puente era la entrada principal a Parral y fue un punto clave del Camino Real de Tierra Adentro. Entonces el gobierno municipal se pone a la tarea de restaurar, prácticamente reconstruir este monumento, y hoy en día pues obviamente hay un regreso de alguna manera al pasado al volverlo peatonal nuevamente, y pues aquí una nueva oportunidad para reeducarnos sería la reflexión. Es una nueva oportunidad para reeducarnos, el regreso al pasado, pues en este caso hubo por supuesto un fenómeno de resistencia social muy fuerte. La comunidad se negaba a cancelar este puente a lo vehicular, porque Parral no tiene muchos puentes y esto de alguna manera limitaba aún más el acceso al centro histórico. Sin embargo, hoy en día es una obra que se aplaude y es una obra que reivindica de alguna manera ese pasado minero que tuvo la ciudad. Entonces, siguiendo en esta línea, encontramos otra reflexión, la participación de la sociedad en las intervenciones. ¿Cuál es el papel en las diferentes fases de la obra? Y aquí encontramos una primera responsabilidad como proyectistas y como, en este caso, los responsables de toda la planeación urbana. La fase del render o la fase proyectiva, que luego es poco comunicativa y en realidad genera otra expectativa diferente a lo que se va a hacer en obra. Luego, ¿qué papel toma el ciudadano a la hora del involucramiento o la participación activa durante la obra? Y por último, el poder obviamente del marketing y el empoderamiento y apropiamiento de la sociedad ante la nueva obra. Aquí por ejemplo vemos un referente, el Rocco Revilla, que es uno de los principales promotores del ciclismo en Chihuahua, y si se fijan, de alguna manera se promueve como si el ciclismo hubiera avalado a la obra vial, cosa que es totalmente absurda, porque si algo no puede pasar por el túnel de la Independencia en Chihuahua, pues son las bicicletas. Entonces esto habla un poco sobre cuál es el papel que juega la sociedad en las diferentes fases de obra, pero también va encaminado a reflexionar si se está utilizando a la sociedad para avalar proyectos que de alguna manera alteran el contexto histórico. Y obviamente pues encontramos otro de los retos que desafortunadamente se los advertimos en el transcurso de la obra y el tiempo fue dando la razón. La calle Independencia, cuando inicia el trazo e inicia todo el proyecto de excavación, empieza a presentar mucho acumulamiento de agua, mucha filtración de agua desde el subsuelo. Entonces, caramba, ¿qué pasaría? A ver, Alba, por favor. Sí, no, es atrás, porfa. Entonces, lo que sucedió es que el proyecto se hizo muy al vapor, faltaron estudios preliminares y faltó sobre todo una actitud de análisis interdisciplinario, y obviamente eso lo seguimos considerando uno de los principales retos en la fase proyectiva. Aquí el INAH, curiosamente, dio la autorización, a pesar de que la obra pasaba justo enseguida de monumentos históricos muy importantes como es la presidencia municipal. Entonces, bajo el argumento de que la obra nueva no alteraba a la colindancia con monumento histórico. Sin embargo, nunca se consideró que todas las tuberías existentes de drenaje de agua pasaban por la Independencia, y lo único que se hizo fue pasarlos a la calle Segunda. Esto se traduce ahorita en problemas severos de humedad en la Catedral de Chihuahua. Entonces, sin duda alguna, si hubiera habido estudios hidrológicos y algo mucho más serio e interdisciplinario, pues seguramente estos daños se hubieran evitado, ya no se diga la alteración al paisaje urbano histórico. Entonces, como esto, encontramos otros casos donde la planeación urbana influye, por supuesto, en el andar de la ciudad y mucho más en su centro histórico. Y un caso lo tenemos aquí en la ciudad de Juárez, donde el proyecto de la Plaza Misión de Guadalupe buscaba que el peatón o el ciudadano se apropiara de un espacio que siempre estuvo indefinido. Algunas áreas eran para estacionamiento, otras no se entendía para qué. Y obviamente trataba de amalgamar los edificios históricos que tenía, considerándolos un conjunto arquitectónico que sería la exaduana. Desafortunadamente el proyecto lo realizaron en la ciudad de Chihuahua, arquitectos que no conocían la ciudad, que no habían hecho un estudio serio del centro histórico de Juárez, y el seguimiento por parte del municipio ha sido desastroso. Entonces, un proyecto que empieza con una buena intención de generar una plaza, de hacer un espacio abierto, bueno, aunque paradójicamente sin arbolados y sin ningún
objeto que pudiera mitigar el calor, pues hoy en día regresa a esos orígenes, a esos problemas por los cuales se había diagnosticado y poco a poco vuelve a su vocación de estacionamiento. Entonces esto pues sin duda alguna es una pena y no traduce más que un fracaso de que todos los proyectos de estacionamiento subterráneo que iba a haber en Ciudad Juárez en realidad solamente fueron engaños. Si no hubiera habido necesidad de volver a sacrificar esta plaza y obviamente el patrimonio edificado pues se lo pierde, ¿verdad? La exaduana se pierde, el concepto de rescatar esa idea de la estación de ferrocarril también, y hoy en día pues no es más que un espacio para nuestro servicio vial. Entonces, ¿es imposible imponerse a las demandas viales? Yo creo que no, yo creo que ha faltado una buena planeación y sobre todo continuidad en los proyectos. Lo cultural y lo edificado, dos conceptos distintos. A veces hay un aferramiento por involucrar todo lo que sea artísticamente o arquitectónicamente valioso con lo cultural, y en ese forzarlo hay intenciones como esta de generar corredores turísticos donde se valen de demoler un patrimonio edificado modesto pero muy muy valioso para conectar dos edificios que nunca tuvieron relación histórica, como en Parral, donde se quiso conectar la Casa Griensen con el Palacio Alvarado, bajo el discurso de que Virginia Griensen estuvo casada con Pedro Alvarado. Eso no tenía ninguna conexión histórica y la verdadera intención era generar una plaza donde por supuesto había un objeto que pocas veces se ve en arquitectura, que es el fachadismo. La demolición para generar fachadismo es un objetivo oculto. Creo que en Chihuahua sí lo ha sido. Creo que el caso más claro está en el centro histórico de Chihuahua, donde se demolieron grandes edificios y hoy en día la escala, por ejemplo, del Palacio de Gobierno es totalmente diferente a esa monumentalidad y esa escala que tenía cuando tenía un envolvente. Entonces aquí sucede lo mismo, pero aquí volviendo a la ética profesional y a la integridad profesional del arquitecto, vemos un engaño desde el render y desde la propuesta arquitectónica, porque plantea prácticamente demoler 3 fincas antiguas que estaban aquí, otras 2 que estaban acá en esta otra esquina, bajo el argumento de que se generaría una plaza y con esto se conectarían los 2 edificios. Hoy en día, sin embargo, la realidad superó al render y la expectativa fue mucho más ambiciosa y se demolió también esta esquina. Entonces esa sensación de grandeza, de magnificencia que la gente sentía cuando atravesaba este callejón y encontraba el Palacio Alvarado se perdió. Entonces ahí estamos hablando de una alteración severa que incluso fue tema de discusión en congresos del INAH y en reuniones de huelga del sindicato del INAH. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay una contradicción en el discurso. Por un lado es la única zona de monumentos históricos junto con Valle de Allende en el estado. Sin embargo, se permiten y se fomentan desde el gobierno estas alteraciones severas. Se aplaude, por supuesto, la restauración y el rescate de la Casa Griensen, pero sigue añorándose esa sensación de sorpresa cuando uno llegaba al Palacio Alvarado por el callejón. Entonces, aquí obviamente hay otro factor que hay que tomar mucho en cuenta en las dinámicas culturales modernas. Hay un seguimiento de medios de comunicación, o en realidad es un poder mediático que se traduce en desinformación. Si las obras se venden bajo el discurso de que inician obras de impacto turístico, muchas de las veces la sociedad se hace expectativas grandes, sobre todo en derrama económica. Desafortunadamente el discurso valioso, que en este caso sería de la conservación, es al que menos interés se le pone, y en un cintillo cuando el INAH actúa y llega a detener la obra, se informa con un lenguaje muy muy subjetivo que el INAH detiene demolición de finca sin explicar más allá y sin decir los detalles. Obviamente el gobierno del estado no consideró nada de los sellos y de la clausura de la obra, demolió a su estilo de manera nocturna, y si se fijan, los medios de comunicación dan un giro totalmente diferente a lo que realmente sucedió. Luce Palacio Alvarado en todo su esplendor. Entonces, mientras siga pasando esto, es muy difícil crear conciencia y creo que el mensaje, sobre todo en los estudiantes, será bastante confuso. Bueno, casos como este de alguna manera nos llevan a una primera gran reflexión. El respeto del momento social y constructivo tiene que seguir siendo el gran reto de los arquitectos. Creo que es muy muy diferente si lo comparamos desde el punto de vista de intervención, lo que atravesó históricamente el estado durante el Camino Real de Tierra Adentro, donde llegaban
los misioneros tratando de crear comunidad, y todas estas obras que con una buena intención y con un buen, pues con un buen objetivo tratan de regenerar centros históricos, pero sin embargo no respetan y no toman en cuenta el valor mueble y el valor cultural que tienen los bienes inmuebles. Entonces, este tiene que ser seguramente uno de nuestros principales retos en lo moderno, y por supuesto cambiar el discurso de la indiferencia hacia todo lo que se construye en la contemporaneidad. Este es un problema de actualidad y es un problema que sufrimos constantemente en el instituto, donde nos llegan dictámenes que buscan demoler edificios muy modestos, porque ahí vale la pena decirlo, el patrimonio del siglo XX está desprotegido. Entonces se les niega de manera rotunda bajo dictámenes, y sin embargo conocedores de que la ley de patrimonio cultural no tiene reglamento y por lo tanto es una ley un poco inoperante, se valen para demolerlo. Lo curioso es que aunque se ha trabajado un poco en la conciencia de los propietarios, las cosas terminan siendo esto. Es una arquitectura desechable, es una arquitectura sin sentido, que perfectamente pudo aprovechar elementos del edificio original. Entonces esa indiferencia sigue siendo una realidad, y por supuesto en el diseño de las nuevas arquitecturas pues no hay realmente un respeto al original. Aquí vemos un concepto de edificio setentero que, si se fijan, atraviesa por un problema que atraviesan todas las ciudades de América Latina, sobre todo, que es la voracidad del marketing. Poco a poco la marca se empieza a apropiar de la arquitectura, y nosotros poco hemos hecho para contrarrestar eso. Entonces, de alguna u otra manera, con el pasar de los años, el nuevo propietario va imponiendo su estilo, pero sobre todo la marca va imponiéndose a lo construido. Entonces, sin duda alguna, esta es otra de las realidades que atravesamos en la actualidad. Por supuesto, hay otra dinámica que tenemos que estar conscientes de ella, y sobre todo, se los decía ayer, como arquitectos, no podemos sentir que somos capaces de hacer todos los proyectos. Tenemos que inculcar un trabajo interdisciplinario, por difícil que parezca, donde se involucren restauradores y personas calificadas, y por supuesto esto nos llevará al respeto por la especialidad. Este es el trabajo de recuperación de la pintura mural decorativa en la Quinta Carolina, donde un despacho de restauradoras de la Ciudad de México aceptó, vino 4 meses y capacitó a 4 rarámuris. Entonces, de alguna manera, estas compañeras pues ya conocen más de técnicas de restauración y no se van a dedicar a eso, pero sí es empezar a generar vocación y mano de obra artesanal un poco más especializada. Esta es una fotografía que les quería mostrar a raíz de la exposición de ayer de la doctora Peña, de la Quinta Carolina concluida, ya un poco avisorando cómo son sus jardines, el desarrollo del esquema francés en cuanto al manejo del paisaje, pero sobre todo pues creo que es una fotografía que para los que conocemos la Quinta y sabíamos cómo estaba, es muy motivante, ¿verdad? Porque es un patrimonio recuperado y es un patrimonio donde la intervención fue bastante respetuosa. Y aplaudimos totalmente, como les decía ahorita, las acciones que ha emprendido el gobierno del Estado de recuperación, sobre todo en Hidalgo del Parral. Creo que se viene haciendo un trabajo muy intensivo, y la recuperación de la Casa Griensen, por supuesto que es bastante loable. Aquí vemos un poco el proceso, y por supuesto enumeramos que entre eso, lo rescatable, pues obviamente es el empleo artesanal y la preservación del oficio. En Parral hay muy buena arquitectura de oficio. Obviamente se generan empleos, y con esto las ciudades van adquiriendo un poco más de derrama económica y un poco de mejoría en su situación social. Otra vez creo que se cortó. La que sigue, por favor. Sí. Bueno, hay otra cosa que se viene manifestando mucho en los últimos años, y creo que es bastante motivante también, que es la formación y profesionalización continua. Es un discurso estructurado y una permanente reflexión. Sin duda alguna, este congreso es un referente de eso, se suma a todas estas acciones por profesionalizar al sector y por generar un discurso reflexivo, pero ahí un poco en autocrítica y en reflexión también tenemos que hacer una pausa y empezar a preguntarnos si podemos hablar de una misión cumplida. Año con año los TICRATS y muchos otros congresos suman jóvenes, los jóvenes se van muy convencidos del sistema, de las bondades de la tierra y de muchos otros atributos de los sistemas constructivos. Sin embargo, no se aprecia un crecimiento en el campo de acción profesional y no se avisora realmente un cuadro especializado que va creciendo. Entonces,
Sí sentimos que tiene que haber indicadores también de monitoreo para saber qué sucede durante y después de estos congresos, porque si no, luego puede convertirse solamente en ejercicios de profesionalización. Bueno, pues sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su asistencia.